Hablamos la semana pasada acerca de la leche espiritual. Queremos que cada cristiano, cada joven, tú crezcas espiritualmente. Algunos aquí, estoy seguro, tú has pasado por lo que llamamos el discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es básicamente cosas básicas de tu fe, cosas básicas de la palabra de Dios, cosas básicas de mi salvación. Y es bueno que tú pases por un discipulado, pero si tú no has pasado por el discipulado, aunque ya hayas pasado por el discipulado, creo que es importante que estemos repasando estas verdades, que estemos repasando estas cosas básicas de nuestra salvación. Pudiéramos decirlo, joven, que es básicamente como nuestro fundamento, donde que necesitamos saber qué es lo que creemos. ¿Cómo tú te vas a parar por cosas que tú crees si primero que nada no sabemos qué es lo que creemos, o si no sabemos dónde está en la Biblia o por qué lo creemos? Tú tienes que tener cuidado que tu fe no esté basada en lo que dice el pastor Fernández y en lo que dice el hermano Carlos o lo que dice el hermano so and so, pero que tu fe esté basada en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este es el fundamento, este es los fundamentos del cristiano, las verdades de la palabra de Dios. Vamos a comenzar este año, este primer domingo, hablando de nuestra salvación. Quiero hablarte de comprendiendo nuestra salvación. La decisión más importante que tú vas a hacer, joven. Se me olvidó anunciar el campamento. Bueno, después lo anuncio ya. Campamento 2024, ahí están las fechas. Pues después lo vas a ver. We gotta run. Pero ahí está, no te lo pierdas, va a estar tremendo. El precio es 195, pero si te registras antes del 3 de marzo es 165. Si nunca has ido al campamento, tú no te lo quieres perder, quieres estar ahí, va a estar tremendo. Después te anunciamos más. También después te anunciamos eso. Right, comprendiendo mi salvación. Se me olvidaron los anuncios. La decisión más importante, joven, que tú vas a hacer en tu vida es la de tu salvación. Cada cristiano debe de entender bien qué significa ser salvo. A veces es como, hay gente que tiene un smartphone. Y mucha gente tiene un smartphone, pero no sabe todo lo que el smartphone puede hacer. No sabe lo que el teléfono es inteligente, pero ellos no. Y saben que el teléfono tiene mucha capacidad de muchas cosas, pero ahí están todavía. Y quieren hacerle así, ¿verdad? Quieren darle la vuelta como si fuera teléfono de esos rotativos, ¿verdad? Pero joven, a veces tenemos mucho poder aquí y mucho que esto puede hacer, pero no sabemos usarlo. Y con la salvación, a veces la gente dice, ser salvo es que ya no vas al infierno. Bueno, espérate, ser salvo es más que no ir al infierno. Es mucho más que nada más no ir al infierno. Y yo creo que cada cristiano debemos de comprender bien nuestra salvación. Tenemos algunos versículos que yo creo que deberíamos de comprender o de memorizar. Ay, hermano, tanta memorización. Bueno, es bueno, la Biblia nos habla de renovar nuestro entendimiento, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Pero versículos bien sencillos. Romanos 3:23. Romanos 5:1. Yo te mandé a Romanos 3:23, pero Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo que conocemos la mayoría. Si tú no lo conoces, deberías de familiarizarte con ese versículo y comprender lo que está diciendo. Vamos a desglosarlo, vamos a estudiarlo más adelante, pero es justificados, siendo hechos justos. ¿Cómo? Por la fe. Y porque ahora soy justo por fe, tengo paz para con Dios. Dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios, pero a través de Cristo nos acercó al Señor. Cristo es el puente, Cristo es quien nos dio paz para con Dios. Y ahora entonces tenemos ese acceso a Él, podemos ir al cielo, tenemos vida eterna. Pero un tremendo versículo que memorizar, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos has escuchado, joven? Dame tu atención, estoy corriendo aquí. Pero, ¿cuándo has escuchado que alguien dice que todos somos hijos de Dios? Es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hermano, ¿cómo se atreve a decir eso? Porque la Biblia lo dice. Porque ¿quién es hijo de Dios?
Dice, mas a todos los que le recibieron. Pues ahí está el requisito. A los que creen en su nombre. A esos, a los que le reciben, los que le aceptan, a los que creen en su nombre, a ellos entonces les da potestad, les da derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes no eran hijos de Dios. La Biblia habla de los fariseos y Cristo le dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Somos hijos por naturaleza, somos hijos de ira, somos hijos del diablo, somos carnales. Hay dos familias, vamos a hablar de eso, una familia carnal, una familia espiritual. Cuando usted y yo nacemos, somos nacidos de la carne. Estamos ahí, somos hijos de ira, somos hijos del diablo. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Cristo y le aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces yo soy, dice la Biblia, que soy nacido de nuevo. ¿Has escuchado ese término? Nacido de nuevo. Porque ya naciste de la carne. Ahora eres nacido del Espíritu. Y eres nacido, tienes una nueva naturaleza. Eres parte de una familia espiritual. Y por eso, joven, dice ahí que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Son tremendos versículos que tú puedes memorizar. Pero quiero ver, número uno, joven. Bueno, ya vimos tus versículos ahí. Pero quiero responder 4 preguntas en cuanto a nuestra salvación. Algunas de ellas son más básicas, otras son un poquito más teológicas, más de estudio de la Biblia, pero independientemente vamos a verlas todas y yo quiero que tú pongas atención. Quiero que tú te hagas a la idea, joven, de que estamos estudiando en la escuela dominical. Alguien está enseñando, y juntos estamos estudiando la palabra de Dios. Y yo quiero que cuando tú te vayas de la escuela dominical, tú puedas decir, yo aprendí algo o repasé algo. Y entonces, pero para aprender, necesitas poner tus 5 sentidos en lo que estamos viendo de la palabra de Dios. Y quiero que uses tu Biblia o veas los versículos que tenemos ahí y los que tienes en la hojita. Y quiero que vayas estudiando conmigo. Su pregunta número 1. ¿Por qué necesito salvación? ¿Por qué necesito salvación? Entiendo que aquí hay muchos que tú sabes esto, lo conoces, otros que tal vez sea algo nuevo para ti o que sea algo que has escuchado apenas recientemente, pero quiero que pongas atención en esto. ¿Quién me pudiera decir, joven, por qué necesitamos salvación? Rápidamente. Si no, participen los que saben y los que no, pues escuchen. Pero ¿por qué necesito salvación? Hermana Teolinka. Yo no puedo salvarme a mí mismo, es cierto, un buen punto, yo no puedo salvarme a mí mismo, pero ¿por qué no puedo salvarme a mí mismo? Porque necesito salvación. Alguien, es algo bien básico y muchos de ustedes deberían estar levantando su mano. Hermana Bianca, porque somos pecadores, ¿me está preguntando o está diciendo? Porque somos pecadores, por eso necesitamos salvación. Nos dice Romanos 3:23, donde yo le mandé, nos dice, porque soy culpable de pecado. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Cuántos pecaron esta semana? ¿Cuántos me dicen, cuál es su pecado? No es cierto. Pero joven, todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Nadie, hasta los más santitos que se miran aquí, no son tan santitos. Todos, joven, dice la Biblia. ¿Y quién dice, hermanos? ¿Cómo usted sabe? Porque la Biblia me dice que todos somos pecadores. Todos así somos pecadores, por cuanto todos pecaron, y no solamente eso, joven, dice que estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios, ¿qué necesito? Salvación. Thank you for following. Amen. Necesito salvación. ¿Por qué? Porque soy pecador y estoy alejado, destituido, separado de la gloria de Dios. Entonces necesito salvación. Mira Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién trajo el mundo? El pecado al mundo, si pudiéramos decirlo de esa manera. Adán. Aunque todos sabemos que fue Eva. O sea, todos sabemos que fue Adán y Eva, el pecado, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, la caída del hombre, pero por eso nos dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre,
Y entonces, como consecuencia de ese pecado entrar al mundo, ¿qué vino? La muerte. Dice, y por el pecado, la muerte. Entonces, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Porque cuando usted y yo pecamos, y no lo vamos a decir, pero mire, pecados grandes, así nosotros los medimos de esa manera. Pecadotes, pecaditos, grandes, chiquitos, de todas sizes y todos gustos. Y a veces los medimos, pero para el Señor pecado es pecado. Y usted puede decir, no, yo no ando allá, yo no he hecho eso, yo no he hecho aquello, yo no tomo, yo no fumo, no, hombre, Dios me guarde. Pero ¿qué tal de la mentira? Las mentirotas que nos aventamos, ¿verdad? Y los pecados de la lengua, los pecados de los labios, tal vez los pecados de los ojos, las cosas que escuchamos, las cosas que pensamos. Dice la Biblia, joven, que no tenemos ni que mover un dedo para pecar. Con la pura mente usted y yo podemos pecar. Y es importante que usted y yo reconozcamos, hey, somos pecadores. Todos somos pecadores. Y entonces, ¿qué viene como consecuencia de mi pecado? Viene la muerte. Viene la muerte. Entonces, la Biblia me dice, joven, que ¿por qué necesito salvación? Porque soy culpable de pecado. Y no vamos a entrar en la muerte física, muerte espiritual, pero vamos a hablar en general de la muerte física y espiritual que nos condena el pecado. Pero otra vez, ¿por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿Por qué ladra un perro? No, que no le estoy diciendo a usted, pero no le estoy llamando perro, ¿verdad? Pero ¿por qué ladra un perro? Porque es, wow, qué inteligentes. ¿Por qué un gato hace miau? Porque tiene hambre. Pudiera ser. ¿Pero por qué? Pues porque es gato. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué los de Guerrero se pelean? ¿Son de Guerrero? No es cierto. Amamos a los de Guerrero. Los de Guatemala es otra historia. No es cierto, hermano Hebner, no es cierto. Pero hermano, pecamos por nuestra naturaleza, por decisión, porque somos pecadores. Ahora, número 2, dijimos, ¿por qué necesito salvación? Porque soy culpable de pecado. ¿Usted es culpable de pecado? Y otra cosa, joven hermano, es reconocer nuestro pecado. Reconocer que somos pecadores. No, es que yo soy así porque mis padres. No eres así porque tú eres así porque tú escoges ser así. No, es que de chiquito. No, es que esto y lo otro. No, acepta tu responsabilidad. ¿Tú eres pecador? No, yo soy borracho porque mi papá me enseñó a tomar. O yo fumé porque mi papá. Ok, pero ya llega una edad donde tú eliges. Tú escoges. Y cada uno somos pecadores y tomamos las decisiones que tomamos por nuestra decisión, nuestra propia decisión. Es importante reconocer que somos pecadores. Número 2, ¿por qué necesito salvación? Porque mi pecado me condena. Mi pecado me condena. Ya dijimos que viene la muerte. Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, porque Adán pecó, la muerte vino y todos pecamos y todos merecemos la muerte, merecemos morir. Entonces en Adán todos morimos, pero dice también en Cristo todos serán vivificados. Mira el contraste, joven. Mira las dos naturalezas, la naturaleza carnal de Adán, pecaminosa, pero también hay una solución. Ahora está Cristo. A través de Cristo, en Adán todos mueren, pero a través de Cristo todos podemos ser vivificados. Hay una solución en Cristo. ¿Qué otro versículo tenemos aquí? Por cuanto todos pecaron, ya dijimos, y están, no estarán, pero están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado me condena. Por eso necesito salvación. Porque en mi pecado me trae muerte, me trae condenación. Por eso usted y yo, joven, necesitamos ser salvos. Por eso necesitamos ser salvos. La muerte física es la primera parte, la primera muerte, que es una consecuencia del pecado. Pero hay otra consecuencia del pecado y esa es la muerte espiritual o la muerte segunda. Y pudiéramos ir a Apocalipsis 20, 14 y 15, donde nos habla de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte? Hay gente que dice esto, joven, pero dice, cuando mueres, pues ya, se acabó todo. No es cierto. No se acabó todo. De hecho, si lo comparas con la eternidad, apenas empieza. ¿Cómo tuvo, hermano? Porque si mueres sin Cristo,
apenas tú vas a estar una eternidad en el infierno. Y comparados con los 80 años que puedas estar aquí, algunos, así como comes, te doy unos 20 años más. Pero joven, comparados con los pocos años que vivimos aquí y por la eternidad, mira, todos vamos a seguir existiendo por la eternidad. ¿Te has puesto a pensar de eso? La muerte no acaba todo. La muerte acaba tu vida aquí en este mundo. Pero tú no dejas de existir, ni yo tampoco. Vamos a seguir existiendo. ¿Cómo tú? Dijo alguien por ahí. ¿Cómo es eso? Bueno, si la muerte es una separación. En este caso, la muerte es una separación de mi alma y mi cuerpo. Lo que tú ves, este cuerpo que tú ves, este cuerpo atlético que tú ves, pero este cuerpo que tú ves, el cuerpo que Dios te ha dado a ti, en algunos casos el puerco que Dios no es cierto, el cuerpo que Dios te ha dado a ti, es que a veces me trabo, hermano, con ese cuerpo, puerco, confunde, pero ese cuerpo que Dios te ha dado a ti, es nada más el traje que traes puesto en esta tierra, pero tú y yo tenemos un alma. Este cuerpo no es eterno, se va a enfermar, Dios nos guarde, se va a accidentar un día, se va a enfermar o simplemente se va a desgastar y va a dejar de funcionar un día. Pero tu alma es eterna. Y tu alma, ¿qué es la muerte? La muerte es una separación de mi alma y de mi cuerpo. El cuerpo dejó de, así como tú vas ahí al trabajo y se te queda tirado el carro porque no le cambiaste el aceite, no le checaste el coolant y te dejó a medio camino. ¿Sabías que el carro usa gasolina, verdad? Y también hay que checarle el antifreeze. ¿Dónde se checa el antifreeze, hermano? Esa es otra lección de escuela dominical que vamos a darte. Pero joven, y te deja el carro. Bueno, ¿qué haces tú? Te sales del carro y sigues tu camino. El carro no eres tú. Tú ibas dentro del carro. Igual con nuestro cuerpo, joven. Mira, ese es el traje que Dios nos ha dado para esta vida. Pero un día vas a ver al hermano Carlos, no es cierto, yo te voy a enterrar a ti. Vas a ver el carro aquí enfrente, ¿verdad? No es cierto, yo voy a vivir más que tú. Y si no, bueno, a ver qué pasa. Joven, pero un día, mira, tú y yo, o el Señor viene, o un día vamos a estar aquí y va a estar aquí gente diciendo cosas buenas de nosotros. ¿Verdad? No, era tan bueno, ni te conocía. Y un día, mira, vamos a morir. El cuerpo lo vamos a dejar aquí. El cuerpo se lo van a comer los gusanos. Y qué banquetote se van a dar algunos gusanos. Pero el cuerpo se lo van a comer los gusanos. ¿Verdad? Van a hacer fiesta, van a invitar a todos los tíos gusanos, los primos gusanos. Y por días van a comer de ti. Pero joven, un día vamos a separarnos de este cuerpo. Pero el alma, sí. La cuestión y la pregunta es esta: ¿seguirá en el infierno por la eternidad o seguirá con Dios en el cielo, en la presencia del Señor por la eternidad? Pero muerte no es aniquilación, muerte no es se acabó todo, ahí se acaba todo. Hay quienes creen eso y lo dicen, no, pues cuando nos morimos ahí se acabó todo, no existe nada. Y ellos pueden creer eso, pero la realidad es otra. Entonces, joven, debemos darnos cuenta de eso. El pecado me condena, ¿a dónde? Al infierno, a una eternidad en el infierno. Esa es la muerte segunda, es la separación de mi alma, de mi cuerpo, es la muerte primera. Pero la muerte segunda es la separación de mi alma. Eso es lo más grave, joven. De mi alma, separada por la eternidad de Dios. ¿Dónde? En el infierno. Ay, hermano, ¿cómo Dios puede mandar a alguien al infierno? No, Él no quiere mandar a nadie al infierno. Por eso Él ha provisto una solución, pero nosotros necesitamos entender en esto de nuestra salvación que tú y yo necesitamos salvación. Comprendiendo, joven, que necesitamos salvación. Próxima pregunta es: ¿cómo proveyó Dios la salvación? Y vamos a terminar aquí, tenemos unos 8 minutos, pero ¿cómo proveyó Dios la salvación? Y creo que es algo otra vez, yo entiendo, joven, algunos estás aquí y tú sabes bien esto y sabes los versículos, y qué bueno que lo estás repasando. Algunos tal vez lo estás viendo, necesitas ver qué es lo que la Biblia dice de todo esto. Número 1, necesitamos. ¿Por qué necesitamos salvación? Somos pecadores, estamos condenados, no vamos a estar condenados, ya estamos condenados al infierno.
Estamos condenados a la muerte física y la muerte espiritual. Pero número 2, esta segunda pregunta es, ¿cómo proveyó Dios salvación? Número 1, envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Y muchos te lo sabes de memoria, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. Entonces, por ese amor, a veces lo leemos así de seguidito, pero necesitamos pensarlo, porque Dios amaba tanto al mundo, ¿qué hizo? Y vio al mundo condenado, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó a hacer eso? El amor que él tiene hacia el mundo. Entonces envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que, dice ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿So qué quiere el Señor? Que nadie se pierda. Por eso dio a su Hijo unigénito, para rescatarnos, para salvarnos. So, la salvación es provista a través de Jesucristo. Tienes que darte cuenta de esto, joven. Jesús es inocente, pero murió por los culpables. Él no merecía morir por ti y por mí, pero Él murió por ti y por mí. En 2 Corintios 5:21 nos dice, el que no conoció pecado. Tú y yo bien que conocemos pecado. Tú y yo somos muy familiares con el pecado. Cristo no conoció pecado. Y dice, el que no conoció pecado, por nosotros. ¿Por quiénes, joven? Por nosotros. Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y algunos a veces no comprendemos esto bien, joven, pero es bien sencillo. Tú eras el que tenías que ir al bote. Tú eres el que merecías la cárcel. Tú eres el que merecías la muerte. Yo también. ¿Qué hizo Cristo? No. Yo te amo tanto a ti que yo voy a pagar por tu condena. Yo voy a pagar por tu pecado. Yo voy a pagar tu deuda porque yo te amo a ti. Y yo, siendo perfecto, voy a dar mi vida por ti. Voy a pagar por tus pecados. Y yo voy a hacerme pecador por ti. Y mi justicia, recuerda, el que no conoció pecado, él era justo, él es justo. Pero su justicia, él me la dio a mí. Como cuando tú vas a la escuela, o ibas a la escuela, o por el año que fuiste a la escuela, cuando ibas a la escuela, y imagínate que tú no hiciste la tarea y alguien sí. Y alguien viene y dice, te doy mi tarea, dásela ahí. Y a ti te ponen el crédito que le correspondía a él, te lo ponen a ti. Y él lleva tu castigo, o él lleva tu mala calificación. Es una forma de ilustrarlo, pero es casi lo que pasó, joven. El Señor tomó nuestra culpa y nos dio su crédito. Nos dio su justicia, nos dio su perfección. Ahora, pastor lo ilustra, ¿verdad? Pone ahí a alguien y se quita el saco y se lo pone a alguien. Y es como Cristo pone nuestra justicia, su justicia la pone en nosotros. De manera que ahora cuando Dios le ve a usted, Él no ve nuestro pecado, pero Él ve la justicia de Cristo. Por eso dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Cómo? En Jesucristo. Básicamente Jesucristo nos dio sus méritos, Jesucristo nos dio su justicia, su perfección, y eso es por fe, joven. Usted y yo no lo merecemos. No merecemos la justicia de Dios, pero eso es lo que Él hizo. Él era inocente, pero murió por los culpables. Efesios 5:2. Déjeme te lo leo. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Termino con esto, joven, porque no quiero nada más correr por esta lección, pero quiero que lo entiendas. Mírame acá. Somos pecadores, estamos condenados, ¿correcto? Alguien tiene que pagar por ese pecado. La salvación no es gratis para ti y para mí, pero no es gratis. Alguien tenía que pagar. ¿Cuántos recibieron regalos ahora en Navidad? Sí, si alguien te hubiera dicho, aquí te va, Cristiano, tu regalo, dame 20 varos menos. Eso no es regalo. Eso no es regalo. Pero alguien te dio un regalo gratis porque antes fueron a la sección de clearance, no es cierto, porque antes fueron ahí a Walmart o fueron ahí a Target o fueron ahí a yo no sé dónde y pagaron por ese regalo, y porque pagaron por ese regalo ahora te lo pudieron dar a ti gratis.
Pero la salvación no es gratis. Ahora, tú y yo teníamos que, ese pecado, esos pecados que tú y yo somos culpables, alguien tenía que pagar por ellos. Pero solamente alguien perfecto podía pagar por ellos. Pecado por pecado no pagaba nada. Un pecador por pecado no pagaba nada. ¿Qué necesitas? Alguien perfecto. Ahí es donde entra Cristo. Cristo vino y dijo, échate para un lado. Yo voy a pagar esta ofrenda, este sacrificio perfecto que es Cristo. Él dio su vida, Él pagó por nuestra deuda. Y ahora Él tiene un regalo para nosotros, el cual Él pagó por Él en la cruz. Y ahora Él nos da ese regalo de la salvación. Pero jóvenes, es importante que tú y yo comprendamos, necesito salvación porque soy pecador y estoy condenado. ¿Y cómo Dios proveyó salvación? Bueno, a través de Cristo. Jesús era inocente y Él se hizo pecador, se hizo pecado por nosotros. Y termino aquí, hermano, ya voy a terminar. Jesús fue separado de Dios para que nosotros no fuésemos eternamente separados de Dios Padre. Si tú ves ahí en Mateo capítulo 27, versículo 46, nos habla de cómo Cristo ahí en la cruz dijo esto: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba haciendo? Se separó de Dios Padre. Dios Padre se separó de Dios Hijo por amor a nosotros. Porque ya conocéis, 2 Corintios 8:9 nos dice esto: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Importante, joven, que entender que la manera en que usted y yo podemos disfrutar salvación fue porque alguien, Jesucristo, pagó el precio que nosotros debimos de haber pagado. Y es solamente a través de Jesucristo que tú y yo podemos tener salvación hoy en día. La próxima semana vamos a meterle ahora sí el pie al acelerador y vamos a terminar esta lección, pero vamos a estar viendo diferentes lecciones de este tipo, joven. Yo sé que a veces son, hermano, pero ¿qué acerca de, predíqueme de la música y de la voluntad de Dios y de cómo citar correctamente a una muchacha y cómo mis finanzas y todo eso es importante y creo que lo vamos a repasar una vez más este año, pero también es importante los fundamentos de tu fe. Es importante que tú conozcas el por qué tú crees lo que crees y no es nada más algo que alguien te dijo, pero que lo repasemos de la palabra de Dios. Vamos a orar, jóvenes.